Hoy es el 30 aniversario de Sonic. Tan solo vean la cantidad de tiempo en la que hice por última vez un especial por nuestro erizo azul favorito. Así que bueno, como verán, hoy haré un video sobre por qué nunca habrá una franquicia de videojuegos similar a Sonic the Hedgehog. Y también responder por qué es mi franquicia favorita de videojuegos. Sin más, comencemos. Iniciemos con lo primero. Cuando Sonic se publicó para la Sega Genesis o Mega Drive, esta consola solo podía mostrar 128 colores en pantalla, mientras que la Super Nintendo 256. Sí, esta última tenía más del doble de colores que la Genesis, pero lo que hizo Sonic fue algo increíble, pues a pesar de las limitantes, mostró la mejor capacidad de la consola para su momento, incluso mejor que el de un juego promedio de la Super Nintendo, y sin olvidar el hecho de que lo que caracterizó a Sonic desde el primer momento fue su velocidad. Vale resaltar que antes Sonic era más rápido, pero era injugable, por lo que tuvieron que bajar muy considerablemente la velocidad del personaje. Aún así, aspectos como los movimientos se sienten muy fluidos para la época. Pero la innovación no paró ahí. Siempre se ha tenido la creencia de que un juego es un desastre si se tiene un muy apresurado desarrollo, pero Sonic lo desmintió en su momento, pues literal, tras el éxito del primer Sonic, el segundo juego, Sonic 2, contó con menos de un año para su desarrollo. Si no me creen, tan solo vean la cantidad de niveles eliminados del juego, pero aún así superó a su antecesor, con una paleta de colores mucho más viva, superado todavía más incluso al de un juego promedio de la Super Nintendo. Podemos seguir avanzando, pero tras esto, Sega pudo superar finalmente a Nintendo con el 65% de las ventas. Sonic sería lanzado para la Sega CD, siendo este un juego con una increíble revolución para los juegos en CD con su título Sonic CD, principalmente en el audio, pues en ese entonces los CDs eran usados para los nuevos álbumes de música con una mejor calidad, y gracias a este juego eso mejoró. La manera de hacer música en los videojuegos cambió para siempre gracias a este juego, pues se eliminaban en su gran mayoría la sonora pixelada hasta el punto en que este fue el primer juego en donde escuchamos a Sonic decir algún diálogo. La mejora vino ahora con la implementación del guardado de partida. Es cierto que Sega no inventó eso, pero este fue el primer Sonic en el que se implementó. La paleta de colores no aumentó, pero sí mejoró, añadiendo nuevos detalles a entornos mostrados para según las necesidades de cada nivel, y sin contar que el Sonic & Knuckles tenía un apartado para colocar otro cartucho y así poder jugar con Knuckles en el Sonic 2. A diferencia de los juegos de Mario u otras plataformas de la época, los juegos de Sonic eran más enfocados a la velocidad, explotando las mejores capacidades de la Sega Genesis. Su apartado gráfico mejoró el mundo de los videojuegos a niveles descomunales con Sonic 3D Blast, no por el hecho de que se viera 3D. La Sega Genesis siempre fue una consola en 2D, sin embargo, para el juego se usaron en su totalidad formas isométricas para dar el efecto de tercera dimensión. Hay algo que nunca podemos olvidar, y es que si hay algo que siempre ha caracterizado al erizo azul es su banda sonora. Si hay algo que nunca va a decepcionar Sonic es su música. Desde el primer Sonic siempre se dio a entender que Sonic tendría buena música, pues incluso en los juegos más mierderos de la franquicia nunca han decepcionado en el soundtrack. A pesar de todas las críticas, Sonic 3D Blast tuvo incluso una muy maravillosa banda sonora. Hasta Michael Jackson aportó para el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles. Incluso a pesar de que Sonic CD tienes dos versiones de la banda sonora, cualquiera de los dos son magníficas. En la era 3D, Sonic tuvo un increíble salto con el Sonic Adventure para la Sega Dreamcast. Cierto que antes de ese ya habían otros juegos de Sonic en 3D, como Sonic the Fighters o Sonic R, pero esos son más considerados experimentales. Sonic Adventure fácilmente podría colocarse como uno de los juegos con el mejor apartado gráfico para la época.
Tal vez para muchos no parecerá la gran cosa, pero les recuerdo que estamos hablando de 1998, para su momento lo más avanzado para una consola de 128 bits, viéndose incluso mejor que un juego promedio de la Nintendo 64 o la primera PlayStation. Y sin hablar de su maravillosa banda sonora. Aquí se cambió el género de música de Sonic, de pop a rock, trayendo canciones dignas de escuchar como si fuera música de disfrutar sin necesidad de jugar los juegos. Lastimosamente su remake de Sonic Adventure DX no le hizo mucha justicia. Cuando Sega decidió dejar de hacer consolas para dedicarse únicamente al desarrollo de juegos, vinieron grandes obras de juegos como los Sonic Advance, donde se demostró que Sonic jamás abandonó el mundo de los 2D y con nuevas mecánicas que nunca se vieron para la Sega Genesis. Y aparte de que en la que me gusta llamar la era media, Sonic trajo grandes juegazos como Sonic Heroes, el juego de plataformas con más personajes jugables para cada nivel, una completa innovación. Sonic siempre se supo adaptar a cualquier consola de cualquier generación, en la GameCube, en la primera Xbox o en la PlayStation 2, con juegos grandiosos. En la séptima generación, como en la Xbox 360, la PlayStation 3 o la Wii, aunque tuvo un completo desastre con Sonic 2006 o Sonic and the Sacred Rings, este personaje siempre tuvo cosas increíbles como Sonic Unleashed o Sonic Colors. Más adelante tuvimos grandes cosas como Sonic Generations, grandes juegos en las plataformas ya mencionadas. Las innovaciones con la implementación del boost para explotar al máximo las capacidades de las velocidades de las consolas en su momento, ya que literal tuvieron que crear su propio motor gráfico para eso, denominado el Hedgehog Engine. Sonic Generations, a pesar de tener una historia floja, me atrevo a decir que fue el crossover de un personaje actual, con su versión clásica perfecta. Sin contar que también Sega y Nintendo finalmente dejaron sus diferencias de lado para hacer un increíble crossover de Sonic y Mario con Super Smash Bros. Y más adelante los Juegos Olímpicos. Sin lugar a dudas, un claro ejemplo de hacer cosas grandes, ya que había gente que aseguraba que mezclar a Sonic con Mario era como mezclar el agua con el aceite, algo que no fue el caso. Otro gran logro de Sonic es sin lugar a dudas su fandom, porque a pesar de que mucha gente sataniza a los fans, estos han hecho grandes cosas, como increíbles fanarts o fangames, que a diferencia de Nintendo, Sega sí permite a sus fans hacer sus propios fangames, y los han hecho de manera increíble, sin contar que es la franquicia de videojuegos con más speedrunners. Y no olvidemos que la Summer of Sonic fue reconocido como la primera convención oficial de fans de un personaje de videojuegos en la historia. Sonic fue el primer personaje de videojuegos en tener su propio globo en un festival de Día de Acción de Gracias. Sonic también posee el récord como la franquicia de videojuegos con la serie de cómics más larga, porque a pesar de que ya fueron cancelados en 2017, estuvieron publicándose por ya 24 años, un récord difícil de superar. Aunque en la octava generación Sonic no destacó mucho, sí supo cómo experimentar con sus juegos, como en el caso del Sonic Lost World, donde se recicló el concepto abandonado del ojo de pez que se tenía para Sonic Extreme, y qué mejor manera de hacerlo con aprovechar las mejores capacidades de la Wii U. Sin hablar del hecho de que Sonic Boom, con el parche claro está, mostró todavía más las capacidades de dicha consola, con el motor gráfico CryEngine. A pesar de que en más juegos de Sonic no hizo mucho ruido, podemos decir que el mejor juego de Sonic de la década de los 2010 fue Sonic Mania, porque a pesar de traer el concepto de la etapa clásica y por la puerta grande, ya que nos dio cosas nuevas para el personaje que nunca antes se habían visto, como nuevas mecánicas, y siendo así otra prueba más de que Sonic nunca dejó la segunda dimensión. Lo sorprendente es que este juego literal fue hecho por fans, quienes nunca quisieron superar a los desarrolladores de los juegos del erizo, sino simplemente quisieron hacer su propia versión de Sonic como ellos hubieran querido, y qué mejor manera de hacerlo. Espero y con esto hayan entendido que Sonic solo hay uno, muy diferente de un personaje de plataformas como lo es por ejemplo Mario o Crash Bandicoot. Sonic llegó para revolucionar los plataformeos, con conceptos nunca antes vistos como la velocidad o la música. Es cierto que en la actualidad Sonic ha demostrado una clara decadencia, ya hasta hizo un video sobre eso,
Así que bueno, espero y les haya gustado este video, denle like y suscríbanse para más contenido así. Sin más, adiós XD.